Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar la lectura del libro de Jueces. En este video, los capítulos 10, 11 y 12. Empieza el capítulo 10 hablándonos acerca de Tola y Jair, de los cuales aquí no se menciona mayor información, solo se nos dice que ellos juzgaron a Israel. En el caso de Tola, juzgó a Israel 23 años y en el caso de Jair, dice que juzgó a Israel 22 años. Esto está en el capítulo 10, en los versículos 1 al 5. Luego, en el versículo 6 en adelante y en el capítulo 11 también, parte del capítulo 12, se nos habla acerca de un juez llamado Jefté. Y sobre este sí quiero resaltar algunos detalles importantes. Dice el versículo 6 nuevamente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Otra vez dice esto. Nos damos cuenta que cada vez que se levantaba un juez en Israel era porque nuevamente había sucedido el ciclo que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. La verdad es que cada vez que hago un video pareciera que siempre aparece esta frase y yo misma cuando lo leo digo otra vez lo mismo. Y esto solo me confirma el gran amor de Dios, qué paciencia la que tiene con nosotros, que aunque pequemos una y otra vez y nos volvemos y nos arrepentimos, Él siempre va a ser fiel porque Él es Dios, no porque nosotros lo merezcamos y nos va a perdonar, que era lo que hacía con el pueblo de Israel. Una y otra vez los perdonaba y les levantaba un líder, un libertador, para que los ayudara y los sacara de la esclavitud y de la opresión que estaban viviendo. Esto sucede nuevamente en esta historia en la cual aparece Jefté. Dice el versículo 9: los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces aquí vemos geográficamente, nos habla de tres tribus: Judá, Efraín y Benjamín. Eran oprimidas aquí por los amonitas. Entonces surge aquí un juez llamado Jefté, y mire cómo es que él aparece en la historia. En el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Por qué menciono este pasaje? Estamos viendo el origen de Jefté, que fue uno de los jueces de Israel, porque aquí podemos ver que él era hijo, dice aquí, era hijo de una prostituta. Entonces, los hijos de la esposa, cuando crecieron, lo echaron de la casa y le dijeron: cuando nuestro padre nos dé herencia, tú no vas a recibir con nosotros, que es lo que se conoce comúnmente como un bastardo, ¿no? Como quien dice, una familia tiene sus hijos, una pareja, y el esposo tiene una aventura por fuera y tiene el hijo de una amante. Si lo traducimos a términos actuales, pues que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Entonces, los hermanos, los otros medios hermanos, los hijos del matrimonio, cuando crecen lo echan fuera. O sea, también tenían maldad en su corazón y no querían que el otro heredara. Pero esto es importante que veamos estos detalles y nos detengamos a analizarnos, porque aquí nos damos cuenta que el corazón del hombre es el malvado, no el de Dios. Dios en ningún momento menosprecia a las personas por el origen, porque bien dice en la escritura que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Entonces no importa que él haya nacido de una relación promiscua, aún así Dios lo va a utilizar, porque aquí vemos que él llega a ser uno de los jueces de Israel. Y en este caso no es que él se haya autonombrado como lo hizo Abimelech, como bien vimos en el video y en el capítulo anterior, sino que todo se mueve a su favor para que él sea escogido como el líder, como el juez de Israel. Y esto es confirmado más adelante, lo vemos en el versículo 29 del capítulo 11, que dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esto significa que aquí Dios está confirmando que lo está aprobando como el líder, como el juez de Israel en ese momento, cosa que no sucede con Abimelech. Entonces, ¿qué me dice también esto a mí? Que a pesar de que la situación o las circunstancias en las que él fue procreado no fueron las mejores, porque su mamá dice que era una prostituta,
él tenía un corazón noble, un corazón que quería servir a Dios. Entonces es que eso es lo que Dios ve. La gente alrededor no lo ve. Uno como ser humano muchas veces juzga y señala y tiene prejuicios que existen hasta el día de hoy, que la gente menosprecia a las personas dependiendo del origen de donde vengan, si no son de un apellido reconocido, si no tienen dinero, si son de una clase social baja. Hay muchos prejuicios, hasta por la raza, por el color de la piel, todavía existen ese tipo de prejuicios. Pero vemos aquí que Dios no hace acepción de personas, no lo hace en el Nuevo Testamento, no lo hizo en el Antiguo Testamento, porque Dios utiliza a este muchacho a pesar de ser el hijo de una prostituta, que si lo traemos a la actualidad, cualquiera diría, no, pero ¿cómo va a ser este indigno? ¿Cómo puede ser él un servidor de Dios? Si miren, su mamá es una prostituta. Pero eso es lo que pensamos los seres humanos. No es lo que piensa Dios. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 11, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esto aquí lo que me está dando a entender es que las amistades que tenía este muchacho pues no eran las mejores. Dice que eran hombres ociosos, vagos. Pero puede ser que en cierta manera este tipo de amistades que él tenía o las actividades que él hacía en ese momento pudieron pulirlo a él como un buen líder para poder ser un líder militar o un líder de Israel, una persona que tenía la suficiente experiencia y el coraje y la valentía para ser el líder y guiar a los demás a pelear contra los enemigos, en este caso los amonitas. Pero aquí la Biblia es clara y dice que los hombres ociosos vinieron y se juntaron con él, o sea, ellos lo buscaron y salían con él. Sus amistades no eran las mejores, pero aún así después el tiempo transcurre y vemos que los ancianos de Galaad van a buscar a este muchacho y de cierta manera desprecian a los hijos del matrimonio y no los quieren a ellos, sino que van a buscar a este muchacho y lo eligen a él como su caudillo, dice aquí, como su líder, como su juez. ¿Por qué? Porque consideran que él, a pesar de no tener una muy buena reputación, pero él podría tener las agallas de enfrentarse a los amonitas. Entonces van y lo buscan y vemos que todo esto que sucede aquí es respaldado por Dios, como bien leí anteriormente, que después el Espíritu de Dios viene sobre él. Entonces esto confirma que Dios aprobaba que hubieran escogido a Jefté como su líder. Entonces van los ancianos de Galaad, lo escogen a él como líder y él les pregunta todavía, él dudoso, ¿esto significa que si yo me enfrento a los amonitas, ustedes me van a reconocer como su caudillo, como su juez, como su líder? Y los ancianos le dicen que le juran por Jehová que así lo harán. Entonces, vemos que la estrategia de Jefté primero fue una estrategia de paz, porque viene y les manda a decir a los amonitas que por qué quieren pelear contra ellos. Ellos no tienen la culpa de ellos habitar en esa tierra, que ya desde antes, esto fue cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, desde antes ellos tuvieron problemas con el pueblo de Israel y Dios tomó esas tierras. Entonces les da a entender que no, ¿por qué vienen a reclamarme a mí por un problema que había sucedido en el pasado? Sin embargo, los amonitas no hacen caso. Vemos que dice el versículo 28, siempre del capítulo 11, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí también nos está dando como que nos está dando un vistazo de cómo era el corazón de Jefté y vemos que a pesar de haber nacido de una prostituta, que digamos no fue el mejor ambiente en el cual él nació, a pesar de haber tenido malas compañías, porque eran hombres ociosos los que se juntaban con él, a pesar de eso vemos que la intención de su corazón era buena, porque él le hace como un pacto con Dios, un voto con Dios. Ya hablamos y leímos sobre los votos en el libro de Levítico, que a grosso modo
un voto era cuando una persona voluntariamente se ofrecía, ya sea para ser casto, es decir, no tener pareja, ya sea mujer o hombre, es decir, no casarse. Y yo voy a servir a Jehová, pero era algo voluntario. O en el caso también del voto del Nazareo, que es cuando se dejaban el pelo sin cortar. Y había diferentes votos que podían ser para toda la vida o de manera temporal. También los padres podían hacer un voto por sus hijos, porque todavía estaban bajo su dominio, o sobre sus sirvientes. Entonces, en este caso, esto me da a entender a mí que Jefté tenía una buena relación con Dios, que conocía las escrituras y que le dice a Dios a manera de ofrenda: si tú me das la victoria con los amonitas, al primero que salga a recibirme de mi casa, yo te lo voy a ofrecer en holocausto. Que diga aquí, lo voy a ofrecer en holocausto, ya sabemos, ya vemos también las ofrendas, un holocausto es una ofrenda quemada. Pero cuando aquí dice, lo voy a ofrecer en holocausto, no está diciendo que lo va a quemar, está diciendo que lo va a ofrecer, que va a ser una ofrenda para Dios con esa persona que lo va a sacar que lo salga a recibir cuando él regrese de la batalla. Pero ¿quién es el que sale a recibirlo después de que él gana la batalla con los amonitas? Es su hija. Y mira, aquí pareciera una historia triste y yo una vez escuché un mensaje sobre esto en donde decía que hay que tener cuidado cuando hacemos votos a Dios, cuando hacemos promesas a Dios, que no las hagamos a la ligera. De hecho, también dice la escritura, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplir. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, pareciera esta como una historia triste, porque vemos que es la hija, y entonces él se lamenta cuando mira a la hija, porque dice que en vez de ser su alegría es su tristeza, y le cuenta a la hija el voto que él había hecho para Dios. Pero yo realmente no lo veo como una historia triste. ¿Por qué? Mire, es que hay que analizar la historia completa, porque la actitud de la hija es: Padre, no te preocupes, si tú hiciste una promesa a Dios, no te preocupes, si tú me ofreciste a mí, yo la voy a cumplir. Entonces también me da a entender que Jefté era un buen padre y que le había inculcado a su hija, o no sé si tenía más ahorita, le había inculcado a su hija el temor a Dios, el amor a Dios, porque la hija se pone triste, claro, y le dice al padre que le dé nada más unos meses para que ella pueda llorar su virginidad, porque ella no se iba a casar. El voto era que ella iba a quedarse virgen para toda la vida. Era una promesa que su padre le había hecho a Dios y la hija está dispuesta a cumplirla. Entonces, en realidad no es una historia triste. Vemos aquí que Jefté había hecho las cosas bien, que era un hombre de Dios y que había instruido bien a su hija en el temor de Dios, porque la hija acepta el sacrificio que el padre o el voto que el padre había hecho. Entonces, qué triste si fuera que aquí dijera que la hija no quería hacerlo y que se enojó contra el padre y que a la fuerza lo tuvo que hacer. Pero no, la actitud de la hija es de obediencia y le pide, por supuesto, que le dé un tiempo para que ella llore junto con sus amigas, con las doncellas, y después ella va a tomar, a hacer el voto, a cumplir con el voto que el padre le había ofrecido a Dios. Entonces, vemos pues que en realidad el testimonio que nos da aquí Jefté es un testimonio de que es un hombre de Dios y que Dios no juzga a las personas, que Dios no tiene prejuicios, y esto nos debe enseñar a nosotros como seres humanos a no juzgar a nadie. Nosotros no somos jueces, y Dios, que tiene la autoridad para hacerlo, no lo hace. Nosotros no tenemos pero ni siquiera que nos pasar un pensamiento por nosotros y decir, descalificar a las personas por su origen, por su condición económica, por su color de piel, por el país de origen. No hay acepción de personas en el reino de Dios. Termina la historia de Jefté diciendo en el versículo 7 ya del capítulo 12, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Luego terminamos el capítulo 12 aquí con 3 jueces, de los cuales la Biblia no da mayor información. Solo los voy a mencionar. Estos jueces fueron Ibzán, Elón y Abdón. Fueron jueces de Israel, y voy a leer los versículos, que es lo único que registra aquí la escritura en el libro de Jueces. Capítulo 12, versículo 8. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, o sea, de la tribu de Zabulón. Y juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón
Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Versículo 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Con esto concluye el versículo 12, y en estos 3 capítulos, 10, 11 y 12, hemos visto a 5 de los jueces de Israel. Entonces aquí me voy a quedar en este video. Continuamos ya en el siguiente para ver la historia de Sansón, que de esta historia sí tenemos más información y la vamos a ver en detalle. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el siguiente video.